En esta actualidad, el mundo lo que ofrece o lo que transmite de su forma de ver la vida es que la sociedad plantea que tal vez lo que antes eh, para toda la sociedad, para tal vez hace unos años atrás, no era visto como bueno, pues hoy se quiere casi que convencer, casi que se quiere obligar a verlo y aceptarlo como bueno, según el criterio de la sociedad, no según la palabra del Señor. Entonces, lo que eh, el enemigo hace a través de la sociedad, a través del mundo de hoy, es tratar de no llamar al pecado pecado, de no llamar las cosas por su nombre como están en la Biblia, las cosas que le desagradan al Señor. Entonces lo que se quiere es normalizarlo, suavizarlo, eso no es así, eso no es tan malo como han dicho. No, pero nosotros qué tenemos que hacer como hijos de Dios, ir a la palabra del Señor. Entonces es ahí donde la convicción de juicio es importante, debemos aplicarla y decir, bueno, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios frente a lo que me está diciendo el mundo o la sociedad de hoy? Ya que se quiere disfrazar, se quiere maquillar un poco el pecado para que no se vea tan, entre comillas, ¿no? Tan pecado, sino que lo normalicemos y la gente diga, bueno, pues yo también lo voy a hacer porque esa es como la corriente del mundo, la forma, la percepción del mundo actual, entonces vamos a hacerlo así. Pero nosotros como cristianos no cabemos ahí, no encajamos ahí porque nosotros nos regimos y vamos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y no lo que dice el mundo o la actualidad de hoy. Nosotros no podemos dejarnos arrastrar de esa corriente de pensamiento de que no, es que las cosas no son así, eso era un pensamiento de antes, eso que es malo, que eso era por allá antes porque no había conocimiento y se calificaba de malo. Pero la palabra del Señor sí lo muestra de esa manera. El pecado es pecado y eso no cambia. Tal vez cambia la forma de verse el pecado. Es decir, hoy con las redes sociales pues el pecado es como más, más masivo, más visible porque se comunica pronto, porque todos tenemos acceso a la información de manera rápida. Entonces el pecado llega rápido, ¿no? Y las formas de pecado siguen siendo las mismas, pero se sigue llamando pecado. No por eso es distinto. Tal vez la forma en que se masifica, por decirlo así, la información acerca del pecado ha cambiado, pero sigue llamándose pecado. Las mentiras siguen siendo mentiras, porque no hay dimensiones de pecado, ni pecado pequeño, ni pecado grande. Robar es robar desde inicios de los siglos hasta ahora es igual. Lo que se pretende hacer en esta actualidad es un peligro y es que se quiere normalizar el pecado, suavizarlo, mostrarlo como más, cambiarle el nombre, esa palabra exacta de pecado. No, 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 eso no se puede. Entonces, cuando hay alguien que piensa distinto, cuando hay alguien que piensa diferente, que al pecado le dice pecado, que rechaza el pecado, que le dice no al pecado, que no va de acuerdo con la corriente de este mundo, entonces ya se califica como retrógrado, ya se califica como una persona tal vez primitiva, no, esta persona no tiene razonamiento, es una mente cerrada porque no va de acuerdo a la corriente del mundo. Pero sabemos que delante del Señor no es así. También se pueden calificar como, o nos han calificado como fanáticos, eso es un concepto religioso,
Pero cuando nosotros tenemos nuestras convicciones claras, pues sabemos que nosotros estamos agradando al Señor. Y es ahí donde esa convicción de juicio nos lleva y nos motiva a profundizar mucho más en la palabra del Señor, porque aunque el enemigo esté y la misma sociedad esté siendo usada por el enemigo que ya está derrotado, pero tiene cierta influencia en la sociedad, pues puede utilizarla para tratar de suavizar, por decirlo de esa manera, el pecado, pero cuando hay alguien que tiene una convicción de juicio, que ha permitido que el Espíritu Santo le convenza y le dé un discernimiento para poder diferenciar, para poder entender lo que al Señor le agrada y lo que no, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pues entonces no importa que sea calificado de X o de Y manera, porque está convencido de lo que cree, está arraigado en la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer ante toda esta situación, ante todo este panorama, que parece de pronto más que ser preocupante, debe ser para nosotros una alerta, debe ser una motivación para nosotros profundizar mucho más en la palabra del Señor. Y como en otros programas yo lo he mencionado, pues precisamente para eso estamos aquí en Hablemos de Teología, para entender, para comprender lo que el Señor le agrada. Y eso como, ¿dónde lo encontramos? Pues precisamente en la palabra del Señor. Así que es bien interesante comprender todo este tema de saber que el Señor es el que nos da esa percepción de las cosas que le agradan y de las que no, porque es su Espíritu Santo el que nos ha dado ese convencimiento a nosotros para ya no andar como antes, para ya no ver normal muchas cosas que tal vez antes hacíamos, pero que ahora ya no las hacemos porque el Señor nos ha convencido y nos ha dado esa capacidad de razonar, esa capacidad de diferenciar lo que a Él le agrada y lo que no.